como sabía que teníamos que hablar de ChatGPT, le he pedido que me ayude y le he dicho literalmente, dime una serie de preguntas que podría hacerle a alguien cuyo puesto es VP of Data. También te digo que, oye, lo abro ahora mismo y busco una respuesta, si quieres, a ver cómo respondería. Que esto es ¿Cómo interesante. respondería un VP of Data a la Pues pregunta luego en casa de... voy a abrirlo, voy a lanzar la pregunta y voy a ver cómo de alejado estoy del VP of Data que tenga ChatGPT Y luego yo le digo, en la ¿cómo mente. de buena es la respuesta de un VP of Data a la pregunta de...? Y así Pero sí. implosiona. Las empresas hoy en día utilizan la inteligencia artificial como una herramienta más en el desarrollo de soluciones software. Incorporan modelos de visión artificial y procesamiento del lenguaje natural con rendimiento casi humano. Estos escalan infinito en la nube, despachando tareas como un ejército de trabajadores. Algunas jóvenes empresas, desde su nacimiento, comprenden esta ventaja y se organizan desde un principio en torno a los datos y su explotación. Saben que son capaces de multiplicar el valor aportado por su producto mediante el uso de esta tecnología y trazan un plan. ¿Y quiénes son las personas que trazan y ponen en práctica el plan? ¿Cómo es ver crecer una empresa de cero cuyo núcleo se basa en la inteligencia artificial? ¿De qué datos disponían al empezar? ¿Cuál fue su primer modelo y qué problema resolvía? La industria evoluciona, los productos se adaptan y estas empresas siguen su plan. Identifican un problema solucionable con inteligencia artificial. Recopilan, limpian y etiquetan datos. Implementan y entrenan un modelo que ponen en producción. Y vuelta a empezar. Nuestro invitado de hoy desplegó el primer modelo de su empresa cuando apenas eran 4 gatos. Desde entonces han desplegado decenas de nuevos modelos. A día de hoy dirige varios equipos, organiza el presupuesto del departamento de datos, define e impulsa estrategias de mejora de producto, conecta las necesidades de los clientes con el valor de los datos y ayuda a modular el discurso de ventas entre muchos otros. Hoy tenemos con nosotros al fantástico Javier Cubelos. ¿Qué tal, Javi? Estamos encantados de tenerte hoy aquí y bueno, espero que disfrutemos mucho el primer programa. Hola Claudio, ¿qué tal? Nada, muchas gracias a vosotros y en especial a ti por invitarme a inaugurar este podcast. Y nada, tío, yo creo que tienes todo lo necesario para hacer esto interesante y útil para los Esperemos que sí. curiosos de la IA. O sea que encantado de estar y oye, que te deseo lo mejor. A por ello. Muchas gracias. Pues, Javi, vamos a empezar un poco por el principio. Hablaremos de tu carrera académica, ¿vale? Pero incluso nos podemos ir un poco antes y nos vamos a preguntar, ¿cuándo sentiste que te gustaba cacharrear? Uf, empezamos fuerte. Pues yo creo que es algo que me viene desde niño, la verdad. Siempre me gustó mucho pues, todo lo que rodea la tecnología, juguetear con ella y la verdad es que incluso cuando no tenía ni la más remota idea de cómo había que hacer absolutamente nada. eh, Siempre me acuerdo de una... Mi familia siempre cuenta una serie de anécdotas, las típicas vergonzosas que tienen tus padres y que siempre se dedican a contar el resto de tus días. Pues hay una que siempre que es de las que más vergüenza me da al mismo tiempo, pero al mismo tiempo digo, ahí se escondía algo de curiosidad por descubrir, por ir un poco más allá dentro de una ineptitud absoluta para llevarlo a cabo. Y es, pues yo me acuerdo un día de unos reyes que me regalaron un reloj digital nuevo de estos que nos volvían locos, no voy a decir ninguna marca en particular, que se recargaba con luz solar. Y yo me acuerdo aquel día que me desperté y el reloj se había quedado sin batería. Y yo, pues ingenuo y emprendedor bestial, dije, pues voy a revivirlo. Y yo pues lo que hice fue, fui al cuarto fui a mi cuarto, tal, y dije, ¿cómo puedo hacer esto? Me asomo a la ventana, está nublado, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Está nublado, no tengo batería, tal. Pues bueno, no se me ocurrió otra mejor idea que coger el foco de mi cuarto, de mi mesa, y dije, voy a recargarlo, claro, es luz, esto tiene que recargar el Funciona reloj. seguro, ¿no? Claro, no os voy a contar cómo acabo, ¿vale? Creo que os lo imaginaréis todos, pero bueno, una lástima, me gustaba mucho el reloj, la verdad. Pero vamos, que la realidad es que hay ese tipo de anécdotas que me muero de vergüenza contando, sí que creo que son bastante recurrentes en la infancia de los perfiles de nuestro tipo. Técnicos. Y nada, eso junto a que mi padre era ingeniero de telecomunicaciones, pues yo he estado rodeado de tecnología toda mi vida y siempre... Y
me ha gustado ir más allá. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Es que me gustaría dar una cifra exacta, ¿eh? Pero no lo sé. Pocos, gracias a Dios. Pero no sé cuántos, ¿eh? No sé cuántos. Bueno, ha pasado desde entonces y ahora han mejorado las cosas, ¿no? Un poco. Hombre, espero que sí. No sé si sabríamos todavía recargarlo sin luz solar, pero bueno. Vale, entonces avanzamos un poco más y claro, el que tiene alma de ingeniero muchas veces necesita que se le den bien ciertas cosas. ¿A ti cómo se te daban las matemáticas y en general las asignaturas de ciencias? Ahí soy muy poco original. Soy un ingeniero de libro. Yo siempre se me dio bien y siempre fueron mis asignaturas favoritas, matemáticas, física. Yo... Es verdad que varía un poco porque yo estudié en el sistema francés, pero bueno, como todos al final, pues al final tienes tus especialidades, tienes hacia dónde tiras y yo en cuanto pude, pues sí es verdad que me especialicé en ciencias y nada, especialmente las matemáticas y la física sí me llamó la atención porque me parecía un poco que era como explicar un poco lo que te rodeaba, entender por qué las cosas son como son y al mismo tiempo pues se me daba bien egoístamente. Entonces pues Bueno, no ahí empecé. egoístamente, ¿no? Uno tiene que saber en qué destaca, Ujú. ¿no? Y aprovecharlo al máximo. Y bueno, ahora que me hablas del sistema francés, ¿a ti te gustó? O sea, ¿es algo que recomendarías a alguien si tuviera la oportunidad? Qué comprometida. A ver, como todo, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos, pero yo desde luego disfruté mucho y me gusta mucho cómo funciona ese tipo de enseñanza. Es verdad que, a ver, tampoco viví la escolaridad en el sistema español, sí que luego he hecho la universidad en el sistema español, pero sí que creo que se hacía más hincapié, al menos en fases tempranas, en entender lo que aprendes, en que luego como un niño pues lo sufres y estás de las demostraciones y de las pruebas de concepto hasta las narices, pero la verdad es que te ayuda a forjar un poco la mentalidad de resolver problemas, de entender lo que hay detrás y de, en mi opinión, ir más en la dirección de lo que al final acabas haciendo como ingeniero Sí, a lo mejor el día de más mañana. práctico, ¿no? Sí, 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 seguramente. Pues bien, eso con respecto al instituto y llega un momento en el que decides la carrera que quieres hacer. ¿Tenías claro la carrera que querías hacer porque te metiste a Teleco? ¿Hubo alguna otra opción entre medias? Pues sí, como todo en mi vida, porque la verdad es que soy una persona como que mi día a día laboral pues me dedico a tomar decisiones, principalmente, pero luego a la hora de la verdad, cuando me toca tomarlas para mí individualmente, que solo me afecten a mí, me cuesta mucho. Yo es cierto que desde que soy un mico, siempre dije, oye, yo quiero ser ingeniero. Yo, de hecho, pues igual por la referencia de mi padre, telecomunicaciones siempre estaba ahí sonando un poco en la cabeza, pero luego cuando se acercaba el momento de la verdad, yo me acuerdo del bachiller y tal, pues me entraron las dudas. Y me entraron las dudas y dije, ¿pero por qué teleco? Y dije, ¿por qué no industriales? ¿Por qué no informática? Porque parecía que lo que más me llamaba la atención era un poco la parte informática de teleco, pero al mismo tiempo me daba miedo cerrarme demasiado el Cerrar el abanico, cerco. conociéndome un poco pues como también soy. Entonces los últimos años me entraron muchas dudas y de hecho el último año, en segundo de bachiller, pues ya en colapso, porque a mí me gusta mucho también pues, la fotografía, el teatro, etc. Y estuve a punto de pivotar y irme a estudiar comunicaciones audiovisuales o cosas de ese estilo, sí, sí. Habría sido otro Javi completamente diferente, ¿eh? Desde luego, no sé si estaría aquí hablando, pero si estuviese, Claro, estaría hablando otra cosa seguro. no sabemos si mejor o peor, pero seguramente diferente, sí. Y, y claro, me has dicho que no tenías muy claro qué carrera querías escoger, pero tenías algo en mente de qué querías ser, porque Teleco es relativamente generalista y a lo mejor, bueno, has dicho también que no era por cerrarte puertas, pero a lo mejor sí que apuntabas a algo o no. Pues a ver, yo tenía claro que quería dedicarme a algo tecnológico, que especialmente me gustaban los ordenadores, pero la realidad es que no tenía nada 100% claro. Sí que siempre, pues, soñé un poco en poder especializarme tanto a nivel estudios como laboral en algo que combinase pues, la tecnología y la imagen y la fotografía, que era un poco como pues mi hobby principal. Y bueno, pues al final parece que acaba un poco ahí, pero vamos, esto yo creo que fue principalmente a raíz de que yo en Telecom me especialicé en imagen y sonido, que posiblemente sea la especialización
menos teleco de todas, todos acostumbrados a antenas, a comunicaciones, a radares, a Sí, demás. es la más, digamos, en la que menos puertas te cierras también. En mi opinión, sí, pero yo creo que muchos discreparían con nuestra afirmación, pero sí, al final eso es lo que me abrió la puerta y ahí es donde vi que, oye, que de verdad existían convivencias entre esos dos mundos y aquí ha acabado. Pues, pues sí, pero a mí me interesa también saber, eh, ¿fue en la carrera o en qué momento fue cuando te hablan o sientes interés tú por la inteligencia artificial? Pues la verdad es que tardé bastante. Tardé bastante. No sé cómo estar ahora y no voy a particularizar ni escuela ni universidad. La realidad es que cuando yo estudié no se hablaba mucho de inteligencia artificial, al menos en ingeniería de telecomunicaciones. A mí tampoco me hablaron mucho, la verdad, hasta el final, optativas y muy poquito, sí. Muy sorpresa. O sea, ahora a posteriori lo veo y digo qué cosa más extraña, porque es una tecnología como que lleva, al menos teóricamente, muchas décadas Sí, vigente. Pero bueno, la realidad es que no. No me contaban demasiado y sí que empecé a verlo en cuarto. A raíz de esto, pues empecé a aprender un poco computer vision y todo eso que lo rodeaba. Pero la realidad es que hasta ya el máster que me hice después habilitante no fui capaz de meter cabeza en ello. Y arranqué el máster y me contaron, pues había un par de asignaturas y te contaban, hay 4 cosas teóricas de los conceptos de pattern recognition, de cómo el camino hacia ahí, etc. Y me llamó tanto la atención que yo, aun estando especializado en otras cosas que estaba entonces, acabé diciendo, oye, pues me voy a tirar a la piscina. Y entonces yo, viraje, ¿no? y me fui, sí. Yo me fui. Yo tenía, de hecho, o sea, gran parte del motivo por el que empecé a hacer el máster, pues también era por la experiencia de poder irme luego un año a estudiar fuera. Y la realidad es que dije, pues me voy. Y acabé en Ljubljana, ahí en Eslovenia. Y principalmente acabé ahí porque fue la escuela en la que vi que podía meterme en un 100% de asignaturas de Computer Vision y Inteligencia Artificial, Ah, ¿en serio? aunque era un buen batiburrillo, porque la realidad es que me metí en un batiburrillo de asignaturas de 2 años distintos de un máster de ahí especializado en IA. Entonces, pues en algunas iba muy, 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 muy pez. El Mr. Potato, de la inteligencia artificial, ¿no? Pero totalmente, haciendo, imagínate que estás haciendo la asignatura de física 1 y física 2 del segundo año, pues lo estás haciendo a la vez como, como persona Erasmus, pues bueno, imagínate el percal. Pero le cogí mucho gusto y también la verdad es que a raíz de los profesores y al volver dije, pues cambio de rumbo y quiero dedicarme a la IA y a partir de ahí empezó a cambiar todo, sí, sí. Y bueno, contento con la decisión, espero, ¿no? Mucho, 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 mucho. Yo la verdad es que yo estaba muy metido con lo de la realidad virtual antes, es un poco los primeros trabajos que tuve eran en torno a eso y me gustaba mucho, pero la realidad es que luego descubrí la inteligencia artificial y el potencial que tiene cara a futuro y vamos, no me cabe ninguna duda. Pues, y justo con respecto a eso te voy a empezar a preguntar porque ya vamos a hablar de tu carrera profesional. Ya nos has adelantado que empezaste dedicándote a la realidad virtual. ¿Qué me puedes contar de aquello? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Proyectos? ¿Te gustaba? Pues sí, sí, sí. Yo creo que te puedo contar todo lo que te voy a contar. Pero vamos, yo tanto al final de grado como a final de máster, el TFG y el TFM, el trabajo final de máster también, los hice en torno a, como te decía, la realidad virtual. Y eso es la que yo estaba muy metido en temas inmersivos y en temas de calidad de experiencia del usuario usando esos dispositivos que estaban empezando a tener su bombazo en aquellos años. Eh, y luego todo esto lo hice desde el grupo de tratamiento de imágenes, que es un grupo de investigación de mi universidad, a través del cual empecé mi primera experiencia, que fue en SGO, que no son muy conocidos, pero la realidad son unos que se encargan de hacer principalmente software y plataformas para edición y creación de contenido audiovisual. Y entonces mi proyecto estaba como muy encuadrado en hacer streaming de contenido 360 para precisamente llegar a unas gafas de dispositivo final. Y esto creo que la idea que O sea, tenían... ¿cómo es esto? O sea, yo soy un usuario, tengo las gafas y estoy viendo un streaming en 360. Eso es, eso es. Era un streaming 360 a partir de cámaras que empezaban a salir ahí también muy, vamos, muchas al mercado. Y era para hacer streaming directamente a gafas, que ellos lo que comercializaban es que esas gafas estaban enganchadas a una mesa de mezclas que comercializaban ellos, que se llama Mística, creo, algo así, y que básicamente querían que el editor sea capaz de visualizar el contenido en 360 mientras lo está editando en la propia mesa. Y yo pues hice la tecnología detrás
para poder retransmitirlo con poca latencia y Eso ese tipo suena de bien, ¿no? cosas. Eso está guay, pero no sé cómo ha acabado, la Claro, verdad. eso te No iba a sé preguntar, ¿sigue adelante o cómo... no? ¿O qué hace esta Supongo que gente? sí. Ahora que se está empezando a retransmitir deporte en 360 y demás, yo entiendo que sí. Sé que la realidad virtual no era su foco principal, pero sí que sé que siguen ahí a tope, así que imagino que el proyecto no iría mal. Oye, pues bueno, les deseamos suerte desde aquí. A ver si... Claro que sí. Y nada, luego estuve en Nokia, que fue la segunda que tuve relacionada con realidad virtual. Era un departamento Nokia más cerca de los Nokia Bell Labs estos de investigación y era ya 100% realidad virtual. Y era ya más orientado a crear escenarios virtuales para consumir contenido y nada, y a partir de ahí es donde al final lo acabé ligando con todo ya el análisis de la calidad de experiencia, de cómo el usuario de verdad se comporta con estos dispositivos, etc. O sea, un poco de... Pero eso sigue siendo como ingeniero, pero un poco metiéndote ya en el campo de experiencia de usuario y esto, ¿o cómo? Sí, pero al final era más estudio teórico de, pues sí, del comportamiento del usuario con las gafas. Y era un poco, pues oye, como que, qué tipo de movimientos tiene el usuario, aceleraciones, cómo se tiene que adaptar el contenido, tanto en transmisión como en visualización. Es un poco mezcla de los dos mundos, sí, sí. Suena interesante, la verdad. Era muy diferente, desde luego, muy diferente a todo lo que he hecho luego. Mucho test de usuario, al final, Claro. mucha matemática por detrás, pero vamos, muy gratificante y oye, algo que me he llevado que la verdad es que no he tenido la suerte de volverme a encontrar con algo de este estilo y espero que algún Bueno, día, llegará. pues, sirva para algo. Pues, bueno, nos has contado un poco de tus primeras experiencias laborales, pero llegas a Vedeo. ¿Qué es Vedeo? Resúmame el objetivo de Vedeo. Vedeo, Vedeo es una compañía que desarrolla tecnología para optimizar los procesos clave, los principales procesos de las aseguradoras. ¿Cómo? Pues al final la tecnología que usamos está basada principalmente en inteligencia artificial, que a nosotros nos gusta ahí llamarla de inteligencia visual, pero vamos, al final es que principalmente nuestros módulos son inteligencia artificial aplicada a imágenes, que lo llamamos inteligencia visual, y a partir de eso, pues usamos eso para, pues, por ejemplo, desde detectar posibles daños que puedas tener en tu vehículo, para poder estimar los costes de reparación que pueda tener este vehículo y al final pues poder tener un batiburrillo de distintas features, de distintos procesos que te puedan permitir optimizar, por ejemplo, el flujo de contratación de una póliza de un seguro y que se pueda de alguna manera automatizar ciertos procesos y también en el caso del siniestro pues poder reducir los costes, los tiempos necesarios para poder tramitar un siniestro y obviamente, pues si todo te lo hace una inteligencia artificial o parte te lo hace una inteligencia artificial en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, pues la experiencia de usuario pues también se Claro, dispara. es lo que te iba a preguntar. O sea, el usuario final, el asegurado, también se ve muy beneficiado por esto, ¿no? Porque al final los tiempos de espera ya conocemos, sabemos que suelen ser largos y, y entonces evitas muchos procesos y mucho tiempo, ¿no? Efectivamente, sí, sí. O sea, al final, de hecho, eso es uno de los tres indicadores que buscan nuestros clientes finales, yo creo, porque obviamente está la reducción de tiempos y la reducción de gastos, que van un poco a la par y que al final a nuestro cliente final, que es la aseguradora, son ahorro de dinero, las dos. Pero es verdad que la tercera pata es la experiencia de usuario, que aunque no sea una cosa que vaya directamente ligada a nuestro cliente final, que es la aseguradora, es algo en lo que ponemos mucho foco, porque es lo que precisamente hace que este tipo de iniciativas se disparen. Y lo Y que que tenga sentido y la gente quiera usarlo al Claro, final, ¿no? claro. Y creo que, yo qué sé, todos hemos tenido alguna experiencia, digamos, mejorable con alguna aseguradora y los tiempos, pues, sobre todo en temas de hogar y demás, que yo sé que a ti te ha tocado alguna vez, Sí, te toca esperar una semana que se acerque una persona a decirte qué es lo que sí, sí. realmente tienes, no a que te lo venga a reparar y dices, pero tío, al final me da un mes y medio hasta que consigo repararlo. Pues toda esa reducción. Sí, es verdad. Una vez creo que vinieron 5 personas diferentes al final para, creo que era desatascar alguna tubería o algo así en casa, o sea, fue tremendo, sí. ¿Y cuál fue tu primer puesto en Vedeo? Pues no sé si me acuerdo del nombre, ¿eh? La verdad, yo en medio entré en 2018 y me Bueno, ¿o a incorporé. qué te dedicabas?
Me incorporé cuando no había nadie, absolutamente nada de inteligencia artificial en Vedeo. Y yo empecé pues para arrancar el departamento de inteligencia artificial en Vedeo, las iniciativas de inteligencia artificial. Y creo que se llamaba AI Engineer, creo, el primer puesto. Pero bueno, como que luego cambió tantas veces, pero yo creo que el original era ese. Sí, tienes más nombres que Daenerys, ¿eh? Y entonces, claro, y me has dicho que entraste en una fase muy temprana. Exactamente cuánto tiempo tenía Vedeo y cuánta gente había ahí cuando entraste. Bueno, pues yo creo que Vedeo tendría unos 6 meses, más o menos, cuando entré. Y pues personas seríamos entre 8 o 10 personas máximo. O sea, estaba el CEO, estaba el CTO, que son los dos fundadores de la compañía, y a partir de ahí yo creo que había un QA, un líder técnico, dos, tres desarrolladores de frontend, backend, y ahí aparecí yo pues para intentar impulsar un poco la parte de inteligencia artificial. Vamos, que éramos 4 gatos O sea, que y... lideraste el departamento de inteligencia artificial desde el principio, ¿no? Sí, desde cero, desde cero, desde cero. O sea, venía a liderarlo, pero en realidad venía a crearlo. Claro. Y nada, no, muy gratificante, la verdad. Y claro, ¿cómo era en aquel entonces? Porque yo entiendo que ha cambiado mucho. Porque ¿cuántos años tiene BD ahora mismo? Pues tendrá ya 5 años, prácticamente, sí, sí. ¿Y cuántas personas trabajan? 70, creo que 70. Igual me matizarían, pero por ahí andamos, sí, sí. 70. Entonces entiendo que las cosas son diferentes, ¿no? De cuando tú entraste. Uf, las cosas han cambiado mucho, mucho, mucho. De hecho, es que lo que... Parto de que antes éramos 4 gatos, como decía, y de hecho es que estábamos en una salita de un espacio coworking ahí, los 4 gatos todos juntos. Ahora la verdad es que, pues, el paradigma es muy diferente. Ahora somos 70 personas, ahora hay mucho foco también en ventas, en crecimiento de negocio, en la mitad de la plantilla prácticamente se dedica a conseguir negocio, a mantenerlo y a tener, tener el seguimiento con los clientes, etc, etc. Y luego la otra mitad ya somos producto. Y al final estamos hablando de que hay casi 40 personas haciendo producto donde antes había 4 o 5 personas. Y en el caso de data, que estaba yo solo, pues ahora estamos cerca de entre 15 y 20 personas ahí en dos verticales distintas. Entonces, pues la realidad es muy diferente. Y siempre me gusta, o sea, porque siempre esta pregunta viene acompañada de, pero ¿y qué te gustaba más? Realmente creo que todo tiene sus puntos positivos y negativos. Antes igual tocabas un poco más de todo, puede ser. Y también en lo personal seríais más familia, ¿no? Supongo que si estabais ahí de 5 a 10 personas en una salita, eso tendría que ser todos Claro. remando, todos, ¿no? Claro, esto es un poco lo que cambia, yo creo, cuando crece una empresa. O sea, al final teníamos muchísima más contacto con todo el mundo de la empresa, al ser pocos y al trabajar codo con codo, y también quizás estuviésemos menos especializados. Y entonces te daba pues para tocar un poco más de todo y tener como contexto más global de cómo está evolucionando toda la empresa o todo el producto y no solo tu ámbito de conocimiento, que es un poco más donde ya te vas especializando a medida que crece la empresa. Mm, Nos has hablado de cómo era al principio, pero concrétame un poco cómo fue tu primer proyecto. ¿Te acuerdas acaso? Bueno, si te acuerdas y puedes Hombre, sí, sí. matizarnos, dinos un poco cómo fue entrar en una empresa en la que no había absolutamente nada de inteligencia artificial y tienes que arrancar de cero algo, tienes que aportar valor. ¿Cómo es? Uy, pues sí, sí, claro que me acuerdo, claro que me acuerdo, además, echando la vista atrás es bastante gracioso, porque a ver, yo cuando entré en Vedeo principalmente comercializaba una plataforma de videollamada para hacer a distancia este tipo de peritaje, este tipo de contratación de pólizas y poder reducir tiempos, pero sin, pues eso, sin ningún tipo de inteligencia detrás como comentas, y estaban empezando, yo creo que estaba ya bastante avanzado, pero estaban trabajando en un sistema de captura autónomo donde ya no hace falta una tercera persona detrás, no es un vídeo, el usuario final captura fotografías y ahí es donde la IA tenía un encaje perfecto a la hora de poder validar, a la hora de poder hacer ciertas cosas de las que estaba haciendo esa otra persona conectada en la videollamada originalmente. Y entonces, ¿con qué empecé yo? Pues bueno, yo empecé con lo más básico. Y sin irme muy a lo técnico, al final yo lo que hice fueron dos servicios que se consumían directamente estaban en la nube, los consumíamos a partir de lambdas de Amazon y uno era el encargado de asegurar que la fotografía que estaba haciendo el usuario realmente tuviese un coche. Coche sí, no. Coche si no, Hot un dog. Hot dog, no clasificador hot como, dog. como suena.
y luego teníamos otro para controlar las orientaciones de las fotografías. Y así empezamos a, de alguna manera, posicionarnos como una empresa que te permite digitalizar y ya te quita un poquito del trabajo que necesitas manualmente, normalmente este tipo de tramitación. Y bueno, pues tú ya sabes dónde estamos ahora, entonces por eso siempre me hace gracia recordar eso, porque Impresionante, anda que no ha ¿eh? llovido, anda que no ha Sí. llovido. Coche no coche, porque entonces pasamos del coche no coche. Hoy en día, ¿cuántos modelos de inteligencia artificial hay desplegados en BDO? ¿Y de qué tipo? Poner un número, pero es complicado, ¿eh? Pero yo diría que... Yo diría que hay dos verticales, principalmente una de motor, otra de hogar. Yo creo que en motor más o menos estaremos en torno a unos 20, 15, 20 modelos, posiblemente de Deep Learning principalmente, pero ahora doy un poco más de detalle. Y en hogar, pues en hogar estaremos en torno a 8, 10, más o menos, más o menos. O sea que en total, pues unos 30 modelos en todo vídeo de todo tipo. Es verdad que, como decía antes, pues principalmente estamos muy centrados en lo visual, entonces tenemos mucho clasificador de imágenes, mucho segmentador de imágenes, pero también tenemos tecnologías más tradicionales, por decirlo de una manera, como el OCR, al final, para poder hacer lectura de documentación o de cualquier cosa afectada en un peritaje. Y en la rama de hogar, recientemente es verdad que estamos usando también la tecnología de lenguaje natural para NLP al final, para poder optimizar también los distintos modelos que tenemos que ayudan a optimizar los procesos del hogar, así. O sea, tanto de NLP como de Computer Vision, estamos hablando de cerca de 30 modelos. Eso es. También has mencionado segmentador, ¿qué es un segmentador de imagen? Pues al final, a ver cómo podemos explicarlo para que lo entienda todo el mundo. Al final, un segmentador de imágenes para mí es un clasificador a nivel píxeles. Entonces, tú al final lo que puedes hacer es describir lo que estás viendo en la imagen, pero no como un clasificador que al final hace un output binario, te dice, oye, coche sí, coche no, como decías, ni como un detector de objetos que al final te es capaz de detectar una caja en la imagen y decirte, aquí está el coche y te hace un cuadradito, sino que es capaz de activarte los píxeles y decirte en qué píxeles se activa ese objeto que tú estás queriendo detectar. Y a veces, pues depende del caso de uso que quieras, puede ser un overkill, como pasa muchas veces en inteligencia artificial, de oye, te estás sobrecomplicando, o puede ser una cosa ventajosa. Y en nuestro caso es una cosa que marcó la diferencia, sobre todo en los módulos de detección de motor, de daños, porque al final, pues eso, ya estás concatenando distintos segmentadores. Igual uno se encarga de decirte la pieza que está afectada, otro se encarga de decirte el daño, y al ser todo máscaras a nivel de píxel, tú puedes combinarlas y sacar resultados interesantes, pues como puede ser la caracterización de un daño. Entonces es capaz de decir qué pieza está dañada, pero también las características que tiene en base a poder combinar distintos modelos de segmentación que funcionan a nivel píxel. Como mencionar las características, ¿qué características? Pues al final han ido evolucionando. A día de hoy yo diría que las principales son, oye, la pieza afectada. Obviamente qué pieza te has afectado es lo más importante a la hora de poder estimar la reparación. Pero luego también el tipo de daño que pueda estar afectando la pieza, la severidad que tenga ese daño en esa pieza o el área que pueda estar cubriendo ese daño en la pieza. Son cosas muy interesantes y muy importantes. ¿Por qué? Porque al final son los datos que necesita un humano para poder tramitar y estimar el coste de reparación o de sustitución de una pieza. Entonces, al final, pues sí, es lo que hemos intentado, aunar un poco esos dos mundos y hacer que nuestros modelos barra máquinas, marketing barato, piensen pues como lo hace un humano en la medida de lo posible. Claro, porque lo que me dices es que el final, o sea, todo esto es simplemente un medio para un fin que es poder hacer una estimación de coste de una reparación concreta, ¿no? Eso es. Sí, eso es uno de los casos de usos principales. Luego hay otros, pero al final es muy habitual a nivel. Yo creo en cualquier proceso. Normalmente quieres hacer cierto diferenciación, ser capaz de cribar, saber qué es más importante, qué es menos importante, qué tienes que tramitar de una manera, qué tienes que tramitar de otro, pues eso también es otro caso de uso muy habitual en el sector asegurador, que es un poco el triaje. De, oye, esto es un daño leve, esto lo puedo reparar rápido, igual incluso mandando
una furgoneta de la aseguradora que lo repare in situ al usuario, estos son daños reparables que tengo que llevarlo a un taller, esto es una sustitución, oye, cuidado que esto es un siniestro total. Eso también son capacidades que puedes hacer en base a detectar y caracterizar los daños, entre muchas otras cosas del vehículo. Claro. Oye, pues muy interesante. Sobre todo hemos hablado ahora de los modelos, hemos hablado de pura ingeniería, ¿no? De cosas que tenéis desplegadas en video, pero eh, en tu día a día haces muchas más cosas, porque tú eres VP of Data. ¿Qué es un VP of Data? ¿Qué hace? Pues es una buena pregunta. La verdad es que creo que la has descrito bastante bien en la intro del podcast. Yo no lo hubiese hecho tan bien, gracias, la verdad. Pero vamos, al final como VP de datos, pues lidero todo el equipo de datos de la empresa. Pues englobo un poco, por supuesto, los data scientists, la ciencia de datos, los creadores de nuestros modelos, pero también todas las ramas de data analytics, de data engineering o MLOps, o incluso llegando a los data labelers, que es verdad que es un puesto como un poco menos conocido en la industria, pero que también está ahí y es lo que le da el poder un poco a los datos. Entonces, ¿qué es lo que hago liderando estos equipos? Bueno, principalmente productivizar y priorizar los avances de la inteligencia artificial en nuestras dos principales verticales, motor y hogar, que al final pues es un poco escuchar las necesidades, los problemas de los clientes y de alguna manera intentar ver cómo la tecnología puede ayudar a solventarlos o a mitigarlos. Y a partir de ahí, pues oye, lidero y optimizo también los distintos flujos que tenemos dentro del departamento de datos, intento inculcar la metodología, la cultura data drive en la compañía, que todo el mundo conozca el valor de los datos y intentar, en la medida de lo posible, explotarlos al máximo. Pues eso es un poco a lo que me dedico en mi día a día y sobre todo, pues como ves, pues un poco combinando un poco de todo para intentar mantener pues todo el departamento a flote y con una visión estratégica también más medioplacista que no nos coma el día a día, vamos. Claro, pero todo esto es a alto nivel, ¿no? O sea, tu función es a nivel, o sea, a qué se dedica un VP of Data, pero tu día a día concretamente, te levantas un lunes por la mañana, ¿qué haces? Un café. ¿Un Me hago un café? café. Un lunes por la Y mañana ya me hago un está. café. Eso Y luego seguro. chapas y ya Café, está. ducha. No. Ya, pues al final. Es verdad que gran parte de mi día sí que se dedica a analizar ciertas necesidades, sea a través de reuniones o sea a través de historias de usuario de producto, intentar aterrizar técnicamente cómo se puede implementar esto. Eh, pero luego hay mucha parte de mi día también que se va en el control y en el liderazgo de este equipo de datos, como te decía. Un poco, pues diría que es un poco priorizando y describiendo, pues sí se me va normalmente parte del día, priorizando y describiendo tareas, pero también tengo mucha comunicación con el resto de la compañía, intentando pues tanto modular los discursos de cara al exterior de cómo realmente se tiene que vender o qué estratégica se tiene que seguir, sobre todo desde un punto de vista, por supuesto, técnico. No me voy a meter yo en cómo realmente hay que llegar a los clientes O sea, finales, poniendo pero límites, ¿no? por supuesto, porque no sé de todo, por supuesto. Pero sí, tengo mucha responsabilidad también en aterrizar nuestros avances tecnológicos en comunicaciones, en valor aportado a los clientes, en analizar cómo de verdad, pues sí, has hecho un modelo de IA, está muy chulo, funciona muy bien, qué problema sirve, qué problema está resolviendo, Está cómo aportando puedo valor. medirlo y de alguna manera ser capaz de medir ese impacto en el cliente final, pues es también uno de los retos más gordos a los que me enfrento en mi día a día. Sí, o sea, nos comentas también un poco que tienes conexiones, digamos, con todas las áreas, o sea, conectas data con todas las áreas de la compañía, digamos, cubriendo necesidades también, participando en la parte estratégica y validando sobre todo, ¿no? Que el valor aportado es o que realmente estamos aportando valor, ¿no? Eso es, tal cual, tal cual. O sea, principalmente es verdad que tengo sobre todo contacto con el equipo de producto. Al final lo que hacemos en datos es producto, pero luego como toda la parte analítica se escapa, pues a partir de ahí tengo mucho contacto con toda la parte de tanto de negocio como ya liderazgo, estrategia, visión más medioplacista y largoplacista de la compañía, sí, sí. Y de todo esto que han mencionado,
¿qué es lo que más te gusta de tu día a día? ¿Qué es lo que más disfrutas o lo que más recompensa percibes? La verdad es que, y no es por ser pelota, creo que disfruto haciendo todo lo que te he dicho, por supuesto, dependiendo del Mentira. momento. Que no, de verdad. Pero es verdad que dependiendo del momento, pues hay cosas que te apetecen más, cosas que te apetecen menos, por supuesto. Pero yo creo que lo que siempre he disfrutado más en BDO desde que entré es la parte ya de eso, de entender las necesidades, una necesidad y de aterrizar una visión de producto, una visión tecnológica para solventarlo. Porque es algo que yo realmente no tenía ni idea antes de entrar en BDO, igual porque venía de ramas más de investigación pura, sin ver aplicabilidad, sin un poco cosas que de hecho echaba en falta en experiencias pasadas. Esa parte me es muy gratificante, la verdad. Y yo creo que es donde más dedico más tiempo y luego, pues por supuesto, oye, el apoyar a todo el equipo a que trabaje de la manera más gratificante y más productiva para la compañía, pues también es una cosa que te enorgullece y que te da ganas de, pues eso, Claro, el martes entiendo. levantarte. Con un café, pero Cuando levantarte. ves a la gente contenta, ¿no? Y sabes que es gracias en parte a tu trabajo, tiene que ser muy, muy gratificante. Pero también, al mismo tiempo que nos has dicho que hacen un montón de cosas cada día, ¿tienes algún método o cómo haces para organizarte? Porque normalmente los ingenieros, según van adquiriendo experiencia, se dedican a cosas de más concretas y en menos tamaño, a más abstractas y más cantidad. Cuando llegas a ese punto, que tienes que tener una capacidad de gestión y de orden eh, fuera de lo normal. ¿Tienes algún método o algo? La verdad es que siento decir que no tengo ningún método infalible. De hecho, si alguien lo tiene, por favor, y te hace llegar la información, házmela saber. ¿Cómo lo hago yo o qué es lo que mejor me funciona a mí? Al final he probado muchas cosas y yo funciono en mi día a día con lo más tradicional y lo más básico, que es una lista de to-dos, una lista de tareas que tengo que hacer, una igual pues tienes una más prioritaria, tienes una más medioplacista y a partir de ahí, sobre todo mucha flexibilidad y muy actualizada, porque me cambia constantemente a lo largo del día y hay que tener muy claro qué es más prioritario, qué es menos prioritario. Y con eso, la verdad es que consigo sobrevivir bastante Una bien. lista de to-dos. Es tu Sinceramente, truco. es un truco infalible. Infalible. ¿Para qué complicarse? A veces lo sencillo funciona. Y bueno, luego hay que ver que realmente cómo te da el día para hacer todo y ahí pues yo personalmente encuentro bastante útil, al menos para mí también, pues reservarme slots temporales para dedicar tiempo En la agenda. a la gente y a cosas que normalmente si no sabes que el ritmo diario no te va a dejar, para sobre todo ya más visión medioplacista, pues necesitas más tiempo de reflexión, más brainstorming y eso, como no lo fuerces, no lo vas a tener. Ya, sí, esto yo creo que todos los que hemos trabajado un poco en áreas en las que hay que, de manera activa, hacer ciertas investigaciones o activar estrategias o pensar de cara a medio plazo, siempre tendemos a procrastinar y si no te obligas al final, eh, es cierto. Uf, pero claro, vamos, hombre, en el mundo de Data Science pues todavía más. Sí, sí, lo digo yo como si solo pasase en puestos ya más de management, pero realmente en el mundo de Data Science en mantenerse al día del estado del arte y decir, de verdad, Te lo tienes que reservar uf, sí, a sí, veces. sí, sí. Vale, y ahora una pregunta, yo creo que es bastante interesante. Bueno, en relación a que a mí me consta que habrás participado en muchos procesos de selección, perdón. ¿Y qué perfiles has contratado? Pues yo he participado en varios procesos, pero que yo haya contactado y haya liderado, principalmente procesos de pues, los distintos perfiles involucrados en el departamento de datos. Data Scientist, al final, oye, pues como decía antes, los encargados de entrenar, de mantener de los modelos y los servicios que hace que se puedan consumir estos modelos por el producto, por el usuario final. Eh, Analyst, que son un poco ya más encargados de la explotación y la visibilidad de los datos a nivel compañía. Data Engineers o MLOps, también hemos tenido bastantes procesos relacionados a... Están más focalizados en la infraestructura que hace que estos modelos, estos servicios puedan estar de verdad disponibles en la nube, cómo se pueden consumir y también de alguna manera en optimizar
el trabajo de todo el equipo de datos con distintas, bueno, iniciativas que no me quiero alargar, y los data labelers, que como decía era la última pata del departamento de datos, y al final pues, son los etiquetadores que se encargan de etiquetar los datos de entrada a nuestros modelos y sobre todo de monitorizar cómo están funcionando estos modelos en producción, qué tal lo están haciendo y poder tomar decisiones el resto del departamento en base a ello. Claro, esto es muy interesante, además porque creo que mucha gente se salta la parte de monitorizar los datos en producción, o por lo menos no lo tiene tan en cuenta, pero la gente que ha puesto modelos en producción sabe que es importante saber cómo de bien se siguen comportando los modelos si es que se siguen comportando bien, ¿no? Claro, sí, sí. Al final el sesgo es el dolor de cabeza, yo creo, principal de cualquier data scientist que productiviza sus modelos. Y al final es, oye, yo he testeado este modelo, yo sé que funciona bien en este conjunto de datos que yo estoy usando para evaluar, pero el día de mañana yo no puedo asegurar cómo lo está usando el usuario final, si realmente el tipo de dato va a ser el mismo y entonces no puedo asegurar que vaya a performar de la misma manera. Por eso, sobre todo, pues en empresas como la nuestra, donde, oye, al final esto es un producto que va escalando, que va abriéndose nuevos mercados, a nuevos clientes, a nuevos países, pues la manera en la que te capturan la información, el tipo de información, la flota de vehículos o de hogares que te puedas encontrar Claro. en un país o en otro varía un montón, entonces no puedes usar el mismo dato para evaluarlo constantemente. Por eso, pues tenemos esa manera de evaluar en paralelo. Claro, porque si de repente os entran clientes de un nuevo país, hay que tener en cuenta qué tipo de vehículos se usan ahí, porque a lo mejor si pensamos solo en dentro de Europa, a lo mejor nos imaginamos que todos son parecidos, o por lo menos sí siguiendo unas tendencias, pero cuando abrimos a otros continentes vemos que las tendencias cambian bastante. Sí, esto pasó mucho, de hecho, en BDO en los comienzos. Al final habíamos teníamos datos que nos habían dado colaboradores, que nos habían algunos clientes también, y al final eran datos muy sesgados al mercado en el que estaba entrenado. Al final eran datos pues, principalmente de Latinoamérica, que donde pues había mucho... Bueno, en Latinoamérica había bastantes también de Europa, Sudáfrica, había un poco de todo, pero era que lo de Latinoamérica, pues por ejemplo, hay muchísima presencia de las rancheras, de los pickups, por O sea, ejemplo. aquí es muy Y difícil vienes a encontrar. España y te encuentras uno, pues sí, como dices, igual te ves uno a la semana. Bueno, ahí la flota es inmensa y es verdad que nuestros algoritmos, pues no Se queríamos volvían sesgarlos locos, ni en ¿no? una dirección ni en la otra, pero la realidad es que si lo hacías en una dirección se volvía loco para la siguiente. Y recientemente, pues esto también está pasando en el lado opuesto, un poco ya en países donde hay una flota de vehículos gama alta Los muy grande. deportivos, ¿no? Sí, los deportivos donde los diseñadores de coches que no sé Se si me están lucen, ¿no? escuchando, pero se dedican principalmente a cambiar lo que tú tengas estipulado como una forma de un vehículo, como una forma de una pieza constantemente año tras año, pues obviamente eso también crea un sesgo y un problema para los algoritmos. Claro, porque además los deportivos suelen ser bastante únicos, además entre sí, no solo se distinguen como grupos, sino entre sí. Entonces, me imagino claro, el algoritmo se vuelve loco, está acostumbrado a ver sedans y de repente ve un deportivo, o lo que habíamos mencionado antes, una pickup, y se vuelve loco y eso es contra lo que hay que luchar, ¿no? Esa monitorización de la que hablábamos. Eso es. Volviendo un poco también al tema de la contratación, yo creo que pregunta que también, bueno, de hecho esta es la pregunta que a mí me parece que puede ser interesante cuando abrí este tema, es, ¿hay algo en lo que te suelas fijar? ¿Hay algo que normalmente te atrape o alguna característica que te ayude a saber si la persona a la que estás entrevistando y potencialmente contratar es la indicada? Sí, por supuesto. O sea, más allá de las hard skills o los conocimientos que tú normalmente esperas en un puesto, sí que yo creo que es algo bastante genérico en Vedeo. Bueno, lo primero es si esa persona muestra interés por el sector de la inteligencia artificial, por cómo está evolucionando la tecnología. Es algo que siempre valoramos mucho, que sea curiosa, que tenga capacidad de ser autodidacta, porque yo creo que es algo que es obligatorio en un perfil de un data scientist hoy en día y mañana más y mañana más.
Sí, sí. No se va a aprender, no vas a salir de la carrera aprendiendo lo que vas a dedicarte mañana, y hoy no sabrás lo que mañana te vas a encontrar y lo que te vas a tener que dedicar. Entonces hay que ser muy ágil, muy flexible, capacidad de ser autodidacta, y por supuesto una cosa que esto ya es más opcional, pero que en lo que también nos fijamos mucho en Bedeo es si ha tenido algún tipo de experiencia trabajando con equipos de producto, ligados a producto, porque la verdad es que la metodología, la manera que tenemos de trabajar es muy distinta a otro tipo de empresas. Eso es algo que se aprecia, o al menos que tenga las soft skills necesarias como para poder tener esa flexibilidad y esa visión Comunicación. global, aunque tú estés acotando trabajo diario en un subnicho muy pequeño de la solución. Claro, sí, o sea, no solo, digamos, no solo entender el problema específico que estás solucionando en ese momento, tus funcioncitas y tus cosas, sino también saber la dirección y en general conocer el producto para tener en cuenta qué necesidades están resolviendo con esas funcioncitas en concreto, ¿no? Eso es, eso es. Entender cómo se usa lo que realmente desarrollas es algo que te ayuda mucho, desde luego, en una empresa orientada a producto. Sí, coincido totalmente. Eh, Justo, estábamos hablando de lo importante que es para un... Esto será muy extrapolable a un montón de perfiles, pero hablábamos de los data scientists, lo importante que es mantenerse informado de los nuevos avances. Tú eres VP of Data, no eres data scientist. ¿Te mantienes informado o no? Sí, como todo el mundo, creo que menos de lo que me gustaría, pero intento mantenerme informado del estado del arte, de, pues por ejemplo, oye, que aunque sé que técnicamente posiblemente yo ya no soy la persona que mejor modelo lo pica ni que más conocimiento pueda tener de todas las redes, sí que creo que para poder tener una estrategia más medioplacista de la compañía, pues necesitas tener también más visión de cómo va cambiando todo esto. Y aquí es verdad que, oye, creo que me los he apuntado, porque la verdad es que si no se me olvidan siempre los nombres, pero al final es porque es un batiburrillo de podcast, de listas de difusión, de páginas web, de canales de YouTube. Bueno, Claro, perfecto. Sí, sí, te iba a preguntar a las fuentes, si puedes dar fuentes, perfecto, claro. pues mira, me he adelantado. Pero sí, por supuesto. Al final, los podcasts yo creo que seguro que además los conoces tú todos, pero vamos, partiendo del de Lex Friedman, el de Genio, Andrés Torrubia de Software 2.0, crack. el de Talking Machines, uno que descubrí recientemente que está bastante guay, que es de Practical AI, que cuenta pues igual cosas un poco más entendibles, que hay algunos que se van a cosas demasiado ¿Entendibles? complicadas. ¿En qué sentido? Pues en que hay otro tipo de podcast como Lex Friedman que a mí me parecen muy interesantes, pero entiendo que no son para el público medio, Ya igual tienes que que tienen un grado de complejidad. drogarte de algo para seguir. Sí, efectivamente. Creo que entiendes la diferencia entre ese tipo de podcast, pues es un poco vamos, lo que decía respecto a estos de Practical AI, AI, creo que se llama otro. Están muy bien y son un poco más aplicados y más, no diría alto nivel, pero un nivel más Pero que entendible te y sirven sobre. además, Eso ¿no? Que es, son eso es. útiles de verdad. Y nada, luego es verdad que de lo que más leo también el día a día, pues son las newsletters, las listas de difusión. Hay principalmente dos, diría, TLDR y la otra, que no me acuerdo, Argo se llama, es verdad, que me molan porque son un mix de todo lo relacionado con la inteligencia artificial, pero también aplicado a, oye, a empresas, a startups, a cómo hay gente que está usando esta tecnología ya a día de hoy, y te da un poco esa visión que posiblemente otros podcasts o otros fuentes de datos como leerte papers, pues igual se te queda un poco fuera. Y luego, pues imagino que de lo que abusamos todos, pues Twitter, Reddit, YouTube o cualquier otra fuente, pues lo intento consumir lo Pesca máximo de que arrastre. pueda. Efectivamente. Al final, a ver, yo qué sé, en YouTube, pues 2CSV, 2 Minute Papers, yo creo que son los principales canales que estoy normalmente más atento. Me mola de 2 Minute Papers, por ejemplo, porque me parece que es uno como muy técnico, bajo, embarradísimo, pero al tener que contártelo en 2 minutos llegan a un nivel de abstracción que, oye, te sirve para hacer un cribado, decir esto me interesa, esto no me interesa, porque como sabrás salen 300 artículos y papers de inteligencia artificial cada semana y es imposible si no estar al tanto de todos, y eso es bastante como información resumida, y yo creo que más o menos no me he dejado
Ninguna. Como te digo, son demasiadas, entonces pues Claro, al final es como hago lo que puedo. cuando ibas de pequeño a comprar chucherías Sí, al final, mm, precisamente por todas las que había, a ti te costaba más elegir, ¿no? efectivamente. Quería hacer especial una mención honorífica a TLDR porque yo lo conocí hace poco y me parece brutal. Es bestial. O sea, te mandan un mensaje al correo en el que tú ves los títulos, digamos, unos pequeños resumencitos de las noticias, de los avances, tanto de software como concretamente de inteligencia artificial, te puedes suscribir aparte. Y luego además tú puedes pinchar y extender si quieres. O sea, que en un primer plano tú ves cómo está avanzando todo y luego además tú puedes profundizar si quieres y me parece brutal. Sí, esa newsletter está muy bien. Y de hecho es que creo que como que tienen 8 o 10 newsletters distintas, no Sí. sé. Yo estoy en la genética y en la de IA porque no me da la vida para Yo más, igual, yo igual. pero sé que hay muchas más y la verdad es que se lo ocurran bastante para hacer eso en una frecuencia diaria. Diaria. Sí, sí, Es es espectacular. bastante espectacular. Sí. Y, a ver, yo creo que es inevitable preguntarte, bueno, además estamos hablando de, ¿no?, de ponerse al día, de la investigación, etcétera. Es inevitable esta pregunta, dado que el podcast es de inteligencia artificial. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de toda esta revolución? ¿Qué piensas del ChatGPT? ¿Qué piensas de Stable Diffusion? La gente está flipando. A mí me habla gente totalmente desconectada con la inteligencia artificial y me dice, mira lo que he encontrado. Mira lo que he encontrado, claro. Nosotros estamos al día y ya somos conscientes, pero es que ahora es todo el mundo. Sale en los periódicos, sale, o sea, ¿qué piensas de todo esto? Al final te has tirado, ¿eh? ChatGPT. ¿Cómo no íbamos a mencionar a ChatGPT en tu primer podcast, Bueno, joder? podemos obviarlo si quieres. No, hombre, no, no, claro que no, claro que no. La verdad es que a mí son tecnologías que me gustan mucho, me alucina lo que está pasando con ello. Creo que desde un punto de vista más escéptico, creo que en parte estamos viendo un poco la curva del hype habitual de una nueva tecnología. Estamos en el pico de la Pero hora. eso llevo escuchándolo desde que empecé a trabajar, que estamos en el pico y luego al año siguiente dicen otra vez, estamos en el pico y estamos en el pico y ¿qué está pasando? Pues yo creo que estamos, y no sé si me van a tachar, yo creo que estamos en la tercera revolución industrial. No, no, yo Creo que es también lo he oído principal. eso, he Creo, oído de eso. verdad que lo creo, porque es que creo que llevan diciéndolo como 15 años, esto de que, oye, que la inteligencia artificial parece que va a liderar la tercera revolución industrial. Yo creo que realmente este último año, 2022, ha sido muy indicativo de hacia... ¿Por qué? Porque ha llegado al público medio, porque se ha hecho más consumible por el usuario final este tipo de iniciativas, este tipo de tecnologías, y yo creo que han llegado ya para quedarse y todo el mundo se está empezando a dar cuenta que le va a afectar a Sí, todos. o sea, le enseñé ChatGPT a mi padre y estuvo chateando con ChatGPT que me contestaba, mi padre estaba flipando, me mandaba pantallazos El mío de, igual. mira lo que me ha contestado, joder, pero... Y a veces me decía, flojete, y luego me decía otra vez, ostras, pero si le corrijo, me entiende, o sea, es brutal, o sea, esto está llegando a todo el mundo. Es impresionante. A mí me gusta principalmente yo creo que por dos cosas. O sea, la primera es la que estamos hablando. Al final creo que se hace más accesible a todo el mundo la tecnología. Creo que todo el mundo encima coge más conciencia de dónde puede llegar la IA el día de mañana o qué puede realmente conseguir o cómo nos va a afectar en nuestro trabajo del día a día, que yo creo que se está empezando a ver que va a tocar prácticamente todos los sectores. Y el segundo punto que más me gusta es que creo que ha abierto una competitividad este último año con las redes generativas a nivel empresarial. Todas las empresas gordas ahora quieren su... Es buenísimo, porque tienen un pique por dos cosas, por quién hace la mejor tecnología, pero no solo eso, quién la hace más abierta o más consumible para el usuario final. Que ahí es donde está Y ahí es donde está la la chilla y ventaja. ahí es donde, pues a mí es lo que más ilusión me hace, obviamente, no que se forren X empresas privadas, sino que esto pique un poco joder, ¿cuánto beneficio tengo que sacar de esto? ¿Cómo puedo hacer yo esto explotable para el usuario? Y al final, pues de ahí han empezado ya a salir iniciativas, Stable Diffusion y iniciativas similares también que están saliendo para ChatGPT de, joder, vamos a hacer esto público y usable por todo el mundo. Sino la competición siempre, además, concretamente en el área de Machine Learning, siempre es todo muy open source, pero es verdad que estos modelos de lenguaje súper grandes se los mantienen de manera muy cerrada hasta tal punto que el paper de ChatGPT, no sé si ha salido o no, lo que sé es que desde que salió ChatGPT hasta que, si es que ha salido el paper o vaya a salir, pasa mucho tiempo siempre, entonces
que se abran y que todas las compañías quieran competir nos vemos todos muy beneficiados. Y luego además el hecho de que, para mí, el hecho de que todo el mundo, de que esto esté llegando al gran público, a mí lo que me hace es sentirme orgulloso de haber elegido bien, de estar aquí, viviéndolo desde dentro un poco, ¿no? La inteligencia artificial, no solo como espectador, sino, oye, no somos, evidentemente, ojalá hubiera participado en el desarrollo de ChatGPT, pero sí que estamos dentro de esa ola. Y me parece brutal. Eso es. Lo único es verdad que por poner también el lado... O sea, no todo es positivo, por supuesto, pero creo que hay que resaltar sí o sí que también estas tecnologías que tienen tanto potencial menos controlado, menos supervisado de lo que estamos habituados y que van a estar consumibles por todo el mundo. Elon Musk ya lleva avisándonos años. Hostia, sí, y tanto. Y es que es verdad que hace falta, pues... Control, regulación de alguna manera, pues poder asegurar cierta seguridad, transparencia, auditabilidad de lo que empiezan a hacer estos sistemas. Y esto, pues eso es lo que se está empezando a arrancar en Europa, la verdad. Ahora con esto del... ¿Cómo le llaman la iniciativa? Creo que es AI Act o algo así, que están empezando a sacar pues una normativa, una regulación para la inteligencia artificial. Y no soy muy experto, la verdad, de ello, pero es vital. Yo creo que esto, por ejemplo, plantea, bueno, no sé si te acuerdas, porque yo me acuerdo en los comienzos de los coches autónomos, que pues uno de los coches autónomos, no sé qué pasó, y en qué año, por favor, esto entre comillas, porque igual estoy columpiándome, pero mi sensación y lo que quiero recordar es que un coche autónomo atropelló a una persona en Stanford y mató bueno, la mató, básicamente. Y la responsabilidad legal al final recayó sobre el dueño del vehículo. Sobre el dueño del vehículo. Y ahí entró el debate, entró la duda de qué podemos hacer, quién realmente es el responsable. Pues esto, por ejemplo, en el escenario regulador que están sacando, que es súper complejo y de hecho no dice lo que hay que hacer, sino que dice un poco las cosas que tienes que asegurar con tu tecnología, porque no se atreve siquiera a decir lo que tienes que hacer o no puedes hacer, porque cambia cada día. Claro, es muy difícil ser categórico. Es muy difícil, pero por este escenario parece que ahora empezaría a ser responsable la empresa que esté creando ese modelo de inteligencia artificial. O sea, toma responsabilidad la inteligencia artificial sobre las decisiones que toma. Es que aquí hay tres, hasta donde entiendo yo, hay tres implicados diferentes y que son el propio usuario final, ¿no? En este caso el conductor, está la empresa que genera o que digamos que comercializa esta tecnología, pero también el creador. Porque cuando alguien crea algo, ¿no? O sea, es como... está creando algo, o sea, evidentemente no hay que ponerle límites a la creación, pero cuando alguien crea algo, por eso mencionaba lo de Elon Musk, él era consciente de que trabajando en GPT, GPT-2, etcétera, había que ponerle límites a eso que él ya estaba percibiendo como algo potencialmente peligroso en el futuro. Sí. Entonces, es una decisión muy, muy, muy complicada. No, es muy complicado y a mí, dentro de que lo veo súper necesario, me parece un embrollo regular esto, que es un reto que yo creo que va a llevar mucho tiempo. Y de hecho por eso solo se ha arrancado en Europa. Pero vamos, yo creo que será exitoso y que se acabará de alguna manera inspirando el resto del mundo, como se inspiró cuando salió la ley de protección de datos de GDPR, pues pasará algo similar, porque es algo necesario a día de hoy. Tanto, como te digo, para seguridad, pero también para auditabilidad, para poder explicar por qué la inteligencia artificial ha tomado esa decisión, que ahora igual te está diagnosticando una enfermedad o algo que te puede condicionar la vida o muerte. Entonces, sí, es importante poder asegurar dentro de lo posible la seguridad y la decisión que está tomando. Estaremos al tanto. A ver, yo creo que esto es algo necesario y el problema es que las leyes siempre vienen detrás del avance tecnológico, pero que el que empieza a haber movimiento yo creo que es bueno para todos. Como sabía que teníamos que hablar de ChatGPT, yo le he hecho una pregunta. Le he pedido que me ayude y le he dicho literalmente, dime una serie de preguntas que podría hacerle a alguien cuyo puesto es VP of Data. Me ha dado 10 opciones diferentes, ¿vale? Uf. Lo que pasa es que o sea, quería hacer yo el trabajo, no que me lo hiciera él, y he elegido 2 porque me han parecido interesantes.
Las 10 eran interesantes, yo creo vamos, podría haberlas puesto, pero 2 de ellas son, bueno, ChatGPT te ha hablado de usted, ¿vale? ¿Qué desafíos ha enfrentado en la implementación? ¿Qué desafíos ha enfrentado en la implementación de una cultura de datos en la empresa? Esa es la primera pregunta. Vale. Oye, qué interesante que le hayas preguntado directamente a ChatGPT. El próximo día te diría, pregúntale que te diga las 2 mejores de esas 10, a ver si coincidís. Vamos a ver si de Ostras, verdad habéis coincidido en ojo, las ¿eh? mismas o no. También te digo que, oye, lo abro ahora mismo y busco una respuesta si quieres, a ver cómo respondería. Que esto es ¿Cómo interesante. respondería un VP of Data a la Pues luego en pregunta casa voy de... a abrirlo, voy a lanzar la pregunta y voy a ver cómo de alejado estoy del VP of Data que tenga ChatGPT Y luego yo le digo, en la ¿cómo mente. de buena es la respuesta de un VP de Data, de un VP of Data a la pregunta de... Y así Eso mejor no me digas el resultado, pero sí. implosiona. No, al final, pues para impulsar, que yo creo que aquí lo que se refiere es a como los retos para impulsar la visión y la cultura data-driven en la empresa. Esto que Sí, se dice exacto, eso es tanto lo que yo he a entendido día de también. hoy. Pues al final, yo creo que diría que son 3 cosas. Igual ahora mientras hablo me cambie, pero la primera, desde luego, entender cómo trabajan y cómo son los procesos de trabajo de las distintas personas de la empresa, creo que es importante. Cómo trabajan, qué tipo de tareas hacen en su día a día, qué tipo de datos explotan o no explotan y deberían de explotar. Creo que es un reto bastante complicado porque, pues, como hablábamos antes, hay muchos perfiles muy dispares en una empresa. Creo que esto liga además mucho con el segundo punto, que ya no es tanto entender, sino ser capaces de hacerles ver el valor que tienen los datos. Una vez que sabes cómo funcionan y puedes entender qué tipo de datos podrían usar en su día a día, necesitas que confíen en el potencial que tienen los datos para que ellos trabajen de forma mejor. Y esto hay perfiles con los que es más sencillo, perfiles más cercanos a la tecnología, perfiles de data, por supuesto, súper fácil, perfiles técnicos, pero no de data, bueno, intermedio, perfiles de negocio, pues te puede resultar más difícil dependiendo de cómo sea su realidad. Y te puedes encontrar con personas en las que están muy alejadas del mundo de data y tienes que conseguir que vean ese valor porque igual les cambia su forma de trabajar. Y que además, o sea, en una empresa cuyo core está asociado a los datos, es ultra necesario que todo el mundo entienda que... Efectivamente. O sea, de hecho, para mí es una de las prioridades principales que tendría que tener cualquier empresa donde... Ya no te digo que trabaje en inteligencia artificial, sino que tenga datos. O sea, que prácticamente cualquier empresa. Y, y el tercer punto, yo creo que ya es, oye, una vez que entiendes y que la gente confía en ese potencial, es trazar una estrategia lo suficientemente flexible y abordable. Flexible porque cambia cada día, porque al final los datos que tienes hoy no tienen por qué ser los datos que tengas mañana, igual pues tienes más potencial de explotación el día de mañana, pero también, sobre todo, para poder fasear y no volverse loco, porque la gente normalmente este tipo de cosas, si no las controlas, te pueden superar. O sea, la cantidad de datos y de métricas que puedes sacar de un producto, de una aplicación, de un modelo, Lo que quiera, te básicamente. vuelves loco. Entonces, eso, poder trazar una estrategia que te ayude un poco a empezar poco a poco. A empezar por lo que más valor y más claro que pueda aportar valor y poco a poco ir añadiendo nuevas métricas, nueva analítica para nuevos equipos, nuevos casos de uso, un poco todo eso. Eh, me has dicho 3. No sé si has obviado una porque para ti es obvio, pero identificar qué datos tienes. O sea, has hablado ya. O sea, no me parece obvio saber qué datos. O sea, en cualquier empresa, o sea, de hecho, nosotros como individuos estamos todo el rato generando datos y probablemente podríamos recopilar datos de nosotros mismos. ¿Es obvio esto, saber cuántos datos o qué datos tienes o qué datos estás generando? No, buenísimo, buenísimo. Es verdad que lo pasa por alto. No, al final yo creo que puede ser la tarea más complicada más complicada que las otras 3 que he dicho realmente. Es verdad que lo estaba obviando porque me parecía un poco como el paso preliminar a todo, pero es posiblemente lo más complicado que tienes. Al final entender las fuentes de datos que tienes y poder de alguna manera explotarlas es una labor bastante ardua y que de nuevo pues toca a todos los Identificar, equipos. saber identificar también si hay datos con valor o no, ¿no? Porque te puedes Efectivamente. perder, es como un laberinto. Efectivamente. Sí, sí, por eso digo que lo importante para mí de verdad es esa estrategia donde priorices lo que tengas claro y poco a poco vas aterrizando qué métricas pueden aportar, pueden apoyar el trabajo de qué equipos e ir poco a poco incrementando tu capacidad analítica de datos. Vamos. Pues
Bueno, ha quedado muy completa la respuesta. Yo creo que ChatGPT estaría contento con la Bueno, con la seguramente lo haría respuesta. mejor, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La segunda pregunta que he seleccionado de las 10 que me ha dado ChatGPT es: ¿qué métricas utiliza? Recuerda que te ha hablado usted, no es otra persona. ¿Qué métricas utiliza para medir el éxito de los proyectos de datos y cómo las sigue? Es buena pregunta, es buena pregunta. Seguramente esta caería entre las dos que seleccionaría ChatGPT, sin duda. Pues, a ver, partiendo de que, por supuesto, cualquier modelo que saca el departamento de datos está validado sobre un dataset de test, lo que hemos estado hablando antes, que tiene ciertos peligros de sesgo o no sesgo, pero al final es la manera de asegurar que el modelo que estás sacando funcione mejor que el anterior, poder hacer comparativa y poder asegurar una calidad mínima. Sí que hay un montón de métricas auxiliares que sacamos. Unas se sacan automáticamente y otras necesitan labor manual. Yo creo que vayan ligados a modelos de datos, principalmente diría que son dos. Una, las métricas de comportamiento del usuario. Al final esas métricas son más eventos que tú puedes capturar durante, ¿Comportamiento o cómo? pues al final comportamiento usando tu aplicación, de cómo el usuario realmente pasa por las distintas pantallas, peticiones que le hagas tú en el proceso de captura, o cómo la persona que está revisando los resultados de la inteligencia artificial interactúa con tu producto. Te puede servir para entender carencias que tenga tu producto, pero también para entender implicaciones que tiene el último feature de producto, el último modelo que has liberado. Poder ver cómo está afectando, si a la caída de los usuarios, si los tiempos de los usuarios, si las acciones o revisiones que tiene que hacer luego el revisor sobre tus resultados. Eso te puede servir mucho para entender la utilidad de tus algoritmos. Por supuesto, es una manera un poco pues más alto nivel abstracta. Y esto será muy común, o sea, esto prácticamente es aplicable a cualquier aplicación, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente. De hecho, a ver, las métricas de comportamiento de usuarios son mucho más habituales en cualquier aplicación de producto que en una aplicación de producto de IA. La realidad es que la nuestra, como al final la inteligencia artificial está influyendo en el proceso, pues tienes más... Esa medición del proceso te puede ayudar también a saber el impacto que están teniendo los algoritmos. Y luego las segundas son las que hemos hablado antes, al final, sobre todo las métricas de rendimiento, que es hoy un modelo que ya está desplegado, cómo está interactuando en producción, cuáles son las métricas que está sacando y al final con toda esta monitorización de la performance de todos los modelos, tú eres capaz de sacar conocimiento para distintos departamentos. O sea, desde el departamento de negocio, donde pues puedes sacar métricas para clientes o métricas para personas que estén pilotando la solución, pues puedes darles más visibilidad al detalle de lo que quieren y también puedes de alguna manera, no digo contrariar, digo apoyar los indicios, las sensaciones que tengan Confirmar. probando, sí, confirmar lo que las sensaciones que pueda tener el usuario usando tu aplicación, pues tú puedes de alguna manera confirmar con datos reales y eso suele generar una sensación de transparencia también con el cliente que suele ser buena para la compañía y por supuesto conocimiento para data y para producto, para entender dónde está Iterar. fallando, iterar, reentrenar el modelo, priorizar etiquetado, bueno. Sí, muy importante también porque dependiendo también de... Porque data scientists al final, o sea, hay muchos tipos diferentes de data scientists y, y cada uno en cada empresa hace una serie de labores diferentes. Pero nos olvidamos mucho, hablamos mucho de poner el modelo en producción, pero es que no pones un modelo en producción. Pones el modelo de tipo X en producción y lo vuelves a poner en producción y lo vuelves a poner en producción. Entonces estas iteraciones solo son posibles gracias a estas segundas métricas, o por lo menos se ven Sí, potenciadas o dirigidas por estas segundas métricas de las que hablábamos. sin duda. Pues llegamos al último bloque ya de preguntas. Hemos conocido un poco tu carrera, tanto académica como profesional, y bueno, sabemos que has adquirido mucha experiencia en el proceso, y entonces aquí tenemos pocas preguntas, pero un poco basadas en tu experiencia, ¿no? Consejos que nos puedes dar, que la primera es, ¿qué habilidades crees que te hacen ser bueno en tu trabajo? Y esto lo explico un poco, no, o sea, porque al final cuando miramos, ¿no?, a alguien con éxito como tú, ¿no?, liderando un equipo grande,
¿Qué habilidades son esas? ¿Cuál es el secreto? Antes, bueno, ya hablábamos de secreto, que no hay tanto, pero si pudieras identificar, Sí, nos dirías? sí, a ver. Yo creo que ya, pues de nuevo, diferencio, no me voy a meter en hard skills, en conocimientos técnicos, en carreras. Yo creo que eso no es por donde está yendo la pregunta. Hablando más pues de soft skills, de cosas extras que creo que me han ayudado. La principal yo creo es la capacidad de poder comunicar de manera clara y eficaz a distintos perfiles. Creo que eso es algo Muy importante. muy importante y que al menos en donde yo he estudiado nunca me han enseñado. Es algo que en la enseñanza española y francesa no se contempla y creo que es algo muy importante y ahí pues yo creo que le debo mucho la verdad al teatro. Creo que Sin duda. lo siguiente es, diría, hemos hablado antes de ello, el multitasking. Es verdad, no tengo métodos infalibles para la organización, pero la realidad es que hay que tener capacidad de multitasking, de tener varios focos y de saber priorizar muy bien lo que tienes que hacer en cada momento. Sí, en eso yo creo que ahí está el truco, en la capacidad de priorización. No es tanto quizá el ser capaz de estar en 10 cosas a la vez, No, sino en nadie es saber capaz de ponerlos en eso. una lista. Efectivamente. Y más, pues eso, en empresas en las que hay distintos equipos, distintos productos, pues ahí todavía pues, se te dispara más. Y pues por decir una tercera, yo diría la capacidad de escuchar. Ya no de hablar, sino de escuchar. ¿Y a qué me refiero? Pues tanto al equipo, porque como te digo, yo creo que tener un equipo sano, tener un equipo motivado y que esté alineada la visión del departamento con lo que los empleados del departamento esperan de ello, creo que es algo importante. Y por supuesto, todo lo que hemos hablado antes de saber escuchar al cliente, saber escuchar lo que realmente el problema que tiene el cliente para poder aterrizar la solución técnica que pueda funcionar. Yo creo que eso es algo que, pues no sé de dónde me viene, pero creo que se me da relativamente bien y creo que es algo que pues me ha impulsado a tener un papel más estratégico en la compañía de lo que tenía en un primer momento, sí. Sí, porque aquí lo que mencionas tiene más que ver con la inteligencia emocional, ¿no? De comprender cuáles son las inquietudes de tu equipo y las necesidades de tus clientes, ¿no? Que yo creo que se olvidan un poco los perfiles muy técnicos. Al final, hablabas de la comunicación antes también. Mm. Los perfiles muy técnicos tendemos a hablar en nuestro idioma, que al final, si lo llevas eso al absurdo, estamos hablando en ceros y unos, ¿no? Y alguien que vive en el mundo real no nos entiende. Y es muy importante. Yo creo que comulgo con todo lo que has dicho, vamos. Siguiente pregunta. Yo creo que un poco podría ser un poco controvertida, ¿no? Pero ¿hay algo de todo lo que hayas hecho, tus decisiones, desde la carrera académica, luego la profesional, que habrías hecho de otra manera o que cambiarías? Puedes verlo de las Hmm. dos maneras. Que hubieras elegido otra cosa en su momento o que si tuvieras una varita ahora cambiarías. Vale, vale, estaba pensando en la primera, la segunda igual aumentaría la respuesta bastante, pero bueno, la primera la verdad es que muchas Puedes veces... usar una de la varita nada más. Vale, entonces no tanto. A ver, la primera es verdad que muchas veces he comentado o me he puesto a reflexionar y digo, oye, realmente yo hubiese estudiado Teleco si volviese atrás. ¿Qué estoy explotando de mi enseñanza en Teleco? Y la realidad es que parece que hay carreras que teóricamente encajan más con lo que hago yo ahora que Teleco. Al final, yo igual si hubiese estudiado informática, pues hubiese tenido el conocimiento más direccionado hacia donde estoy trabajando ahora. Pero, Pero la realidad es que esto lo sé ahora. Me refiero, ahora sé, tengo mucho más claro lo que me quiero dedicar. Entonces, en el punto personal en el que estaba a la hora de tomar la decisión, no me arrepiento. Quizás volvería a estudiar Teleco. Pero ahora mismo que sé que la inteligencia artificial es mi pasión y demás, pues hombre, sí, obviamente hubiese tirado, de hecho, no sé si hacia ingeniería informática o hacia estudiar fuera de España en sitios donde se hiciese más foco en la inteligencia artificial, que ahora ya se está empezando a hacer en todos lados, pero es verdad que parece que... bueno, teatro hablábamos antes, ¿no? Teatro me encantaría, pero teatro siendo realista no es un escenario en el que ahora volvería atrás y empezase. Es un escenario en el que, oye, ojalá el día de mañana
Si sigo con mi grupillo de teatro, con mis amigos, creando, dirigiendo, pues nos podemos permitir tener una aventurilla, un proyecto paralelo donde podamos de alguna manera impulsar la cultura, pues sí, es algo que me motiva mucho, pero no es algo que vea factible a Sí, día de hoy con mi ritmo de vida y con la situación sobre todo. Pero vamos, eso yo creo que es un poco lo que diría a nivel académico. A nivel personal, sí que me diría más cosas. ¿así? Sí que me diría más cosas. Yo creo que me costaba mucho, y todavía me sigue costando, pero cada vez menos, tirarme a la piscina. Y adentrarme en territorio desconocido. Y esto me pasó mucho, sobre todo cuando empecé con la inteligencia artificial, porque la realidad es que empecé tarde, como digo. No soy la típica persona que a los 15 años estaba implementando modelos en su casa. No, no. Yo empecé a final de la carrera a formarme en todo 20, esto. 25, 24, 20, 24. sí, por ahí, por ahí. Entonces, que no tuviese miedo en tirarme a la piscina y en formarme a mí mismo. En ser autodidacta, en lo que te apetezca en el momento, formarte y sobre todo que tengas en mente que es la realidad y yo creo que es la nueva realidad en la que todos tendríamos que estar hechos. O sea, que tú no te vas a dedicar toda tu vida, no te vas a jubilar haciendo lo que estudiaste. Esto es un paradigma que ha cambiado en estas generaciones y tenemos que prepararnos y yo no, pues digamos que no lo tenía tan en mente como lo tengo ahora y creo que me hubiese marcado y me hubiese incitado más a dar más pasos en mi formación autodidacta por mi cuenta e incluso pues sí, incluso poder haber empezado con inteligencia artificial antes siquiera de haberme tenido que ir a un país en concreto para poder estudiarlo. Y pues Yo la verdad que al 100% con esto, porque además yo también conocí la inteligencia artificial relativamente tarde, en mi último año de carrera, y sí que es verdad, o sea, de hecho a mí la inteligencia artificial yo la pensaba, la asociaba a robots, no a software, y sí, entonces yo me imaginaba cacharrería y yo soy más de software que de hardware siempre, ¿vale? A mí eh, me gusta más lo virtual que lo físico, pero sí que al 100% con esto, la verdad. Pero bueno, yo creo que los chavales también ahora tienen más suerte, sí. que hay carreras 100%, aquellos que estén interesados desde el principio, claro. Punto número uno es que han oído hablar de la inteligencia artificial y saben lo que es porque ven ChatGPT y sabe Mm. a qué huele. Y luego también, por otro lado, porque hay carreras específicamente de Data Science, me consta, bueno, en muchas universidades Sí, sí, en públicas. casi todas ahora las españolas, desde luego. Y, y vamos, totalmente al 100% con lo que has dicho. Luego, última pregunta ya. Eh, y esto también un poco porque la gente que se quiera fijar en ti, ¿no? O sea, al final hay muchos perfiles diferentes de ingenieros, ¿no? Y nos has hablado que al final tu contacto es más con producto, y poner en contacto diferentes áreas de la empresa. Entonces esto se sale un poco de lo que es la ingeniería pura, ¿no? De cuando tú estás así, o programación. Entonces, ¿qué podrías recomendarle a alguien que quisiera seguir una carrera profesional parecida o que quisiera llegar a un puesto como tal? Lo primero que lea y que juegue. Eh, Eso es lo primero. Y eso ya es relacionado ya a la IA, al conocimiento técnico, al cambio constante, a todo lo que llevamos hablando. Creo que es vital mantenerse informado. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva que, en parte, oye, ahora hay carreras que te pueden ayudar, pero la realidad es que está en constante cambio la tecnología, tienes que estar al día, tienes que estar informándote, tienes que ser lo suficientemente flexible también para poder cambiar tu paradigma de la noche a la mañana. Porque la realidad es que la inteligencia artificial evoluciona a un ritmo que igual lo que tú es tu verdad absoluta y alguna cosa que crees que va a llegar en 5 años, llega en 5 meses y te toca adaptarte a ello, como ha pasado pues un poco este año, yo creo, con ChatGPT y estas cosas, y por eso ha pegado este petardazo. Luego, no tener miedo a ser autodidacta, que es un poco lo que decía que me diría a mí mismo, pues lo diría al resto. Creo que es algo vital y ser autodidacta jugando se mezcla con cosas que
que yo creo que son muy buenas, pues como cualquier tipo, o sea, oye, ponte a jugar en tu casa, crea modelos, crea tonterías que te ayuden a pillar los conocimientos técnicos, pero aplicados a la práctica, que creo que es algo muy, muy importante. Y oye, si te ayuda a competiciones, oye, apúntate a Kaggle, no tengas miedo, o a cualquier otro. No quiero hacer publicidad porque sí, pero a cualquier otro y prueba, juega con ello que te va a venir muy bien. Y si en paralelo, pues todo esto lo complementas con forma un poco tus soft skills, forma un poco Muy capacidad importante de esto. hablar en público, capacidad de modular el discurso en función de la audiencia, que eso es verdad que es lo que más difícil recomendar un curso, Sí, algo, que lo eso, que es más tirarse a la piscina. tirarse a la piscina o fijarse en referentes o ser, por lo menos ser consciente de que tu comunicación tiene que mejorar también, porque yo creo que muchas veces eh, si nadie, o sea, si nadie te dice, o por lo menos si tú no haces un poco de introspección y entiendes que tienes que ser capaz de hablar con distintas figuras, no te nace el impulso, ¿no? Sí, sí, es más fácil ubicar tus carencias técnicas que tus carencias de Claro, comunicación, eso eso es. sin duda, nos pasa a todos, sí, sí. Yo creo que eso es un poco lo que diría, la verdad, de no tener miedo y Y potenciar soft skills. eso es. Me parecen muy buenos consejos y buenos consejos para cerrar el programa, la verdad. Muchas gracias, Javi, por venir. Espero que hayas disfrutado este rato y yo la verdad que estoy súper, súper orgulloso de que hayas venido al primer capítulo y bueno, que hagas esto posible, la verdad. Y también quería aprovechar para darle gracias al equipo que me ayuda a que todo esto funcione, ¿vale? Que esto al final es difícil y somos varios implicados y yo estoy muy agradecido. Os veo en la siguiente.